El plebiscito de los allanamientos nocturnos gana cada vez más trascendencia. La iniciativa se votará con las elecciones nacionales de octubre. No me niego a discutirlo en el marco de un proyecto mucho más global de seguridad. No puede ser que estemos discutiendo solo allanamiento nocturno y no estamos hincando el diente el tema del lavado de activos. ¿Cuál es la alternativa? Seguir con que en la noche en nuestros barrios, ahora cuando vayamos, se cuelgan los championes, los cordones de los championes y cambia el barrio y empieza a haber una inseguridad y una impunidad. Hay que dar combate. En el barrio, cada boca que se cierra, baja el delito de rapiña y de hurto un 20%. La policía no puede reprimir más de lo que la ley le permite. Ahora, votar en contra del allanamiento es que siga la impunidad del narcotraficante de noche en todos los barrios y ciudades del interior. Sí me molesta es que se lo presente como la solución mágica. Esta es la bala de plata para combatir el narcotráfico, se llegó a decir. Esta es la bala de plata para la seguridad. Hay que volver a discutir la habilitación del allanamiento nocturno. Es la bala de plata contra las bocas de droga. El allanamiento nocturno es necesario. Estamos viendo muchas películas de hombres lobos, pero esta no es la bala de plata para nada. No es la solución al problema del narcotráfico, no es la bala de plata como se ha dicho, sino que es una herramienta más que habría que ver si hay que usarla o no. Esto es Bestiario, segunda temporada. Un podcast de Serpaj realizado junto a Radio Pedal con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. En este episodio presentamos Casa Tomada. ¿Qué pasa con los allanamientos nocturnos? Junto con las próximas elecciones nacionales en octubre del año 2024, se someterá a votación popular la posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos. Seguramente hayas escuchado esta propuesta varias veces, porque en distintas oportunidades actores de nuestro sistema político han insistido en modificar la Constitución para que existan. Esta ha sido una de las principales propuestas de represión estatal al delito en territorio, debatida en los últimos años. En Uruguay, los allanamientos nocturnos se encuentran restringidos por el artículo 11 de la Constitución de la República, que establece que el hogar es un sagrado inviolable. De noche, nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día, solo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley. Pero vayamos un paso hacia atrás. ¿Qué es un allanamiento? El allanamiento es una técnica de procedimiento policial prevista en el Código del Proceso Penal que tiene dos finalidades. Por un lado, lograr la detención de ciudadanos imputados y por otro lado, recolectar evidencias que sean pertinentes para la investigación penal. Nuestra tradición jurídica ha sido garantista del hogar como un espacio asociado al derecho a la intimidad, a la seguridad y a la libertad individual. Por ello, los allanamientos están previstos para situaciones extremas, incluso en la noche. Tanto el Código del Proceso Penal como la Ley de Procedimiento Policial ya habilitan los allanamientos nocturnos en casos especiales como denuncias por violencia doméstica, una emergencia en el hogar que requiere autorización de un adulto y en espacios que no son hogares como depósitos, almacenes o empresas. Los allanamientos en los hogares exponen a las personas que allí se encuentran, especialmente a niñas, niños o adolescentes que vivencian esta situación de extrema violencia de forma traumática. Además de las repercusiones en toda la comunidad que ve tensionada y alterada su vida cotidiana. La nocturnidad para realizar allanamientos aumenta los riesgos de efectos no deseados, que puede exponer a situaciones de riesgo a todas las personas involucradas o no, lo que reproduce la violencia comunitaria. Entonces, ¿por qué tanto los gobiernos anteriores como el actual han querido una y otra vez modificar esta garantía? ¿Bajo qué pretexto? Detrás de todas las propuestas de allanamientos nocturnos se repite un objetivo central: generar resultados en el llamado combate al narcotráfico.
Los allanamientos nocturnos no son un instrumento eficaz en la lucha contra el tráfico de drogas. En los últimos años se ha instalado la falsa idea de que esta herramienta ataca el microtráfico al desbaratar los puntos de venta. Si no se gestiona el origen, nunca terminará de existir el problema. Hoy, cuando se cierra una boca, se abre otra. Los problemas vinculados al narcotráfico deben ser abordados integralmente, como una política de salud, educación, desarrollo social y derechos humanos. Ya existen herramientas eficientes para desarticular grupos criminales. Las tareas de inteligencia y de investigación transnacional pueden debilitar el patrimonio económico y perseguir el dinero del lavado de activos. ¿Por qué casi no se usan? Las motivaciones y objetivos para habilitar los allanamientos nocturnos se repiten a lo largo del tiempo, así como las objeciones. La búsqueda constante de recetas inmediatas a problemas de la política criminal se traduce en propuestas simplistas, de escasos resultados que vulneran garantías fundamentales y reproducen la violencia. Le preguntamos a Diego Silva Forné, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, por qué en los últimos años aparecen recurrentemente los allanamientos nocturnos como una propuesta de política criminal. Y esto nos dijo. Desde luego que se trata ni más ni menos que de demagogia, una nueva manifestación de populismo punitivo. Vivimos en la era de las fake news y de la mentira como estrategia de gobierno, en Occidente y también en Uruguay. Porque tenemos que tener claro que esta medida es una medida autoritaria, restrictiva de los derechos civiles y que no soluciona nada en materia de seguridad. Recordemos que ella fue propuesta dentro de la campaña de Vivir sin Miedo, rechazada por la ciudadanía en la votación de 2019. La replicación de esta iniciativa devela el fracaso de las políticas altamente represivas contenidas en la LUC. Pero aparte debemos preguntarnos qué seguridad, qué política criminal para el Uruguay. Estamos viviendo en una situación insostenible de superpoblación carcelaria en permanente aumento. Al día de hoy, casi 16.000 personas privadas de libertad. Nuestro país se ha convertido en el primer país en prisionización de personas en América del Sur y el octavo en el mundo en un lamentable listado encabezado por El Salvador y por Cuba. Recordemos también que el 83% de la población penitenciaria carece de condiciones de rehabilitación que permitan oportunidades de integración social. Se habla de que el 43% de las personas privadas de libertad cumplen su pena en condiciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Qué posibilidad entonces podemos esperar de reinserción para tales personas a su egreso? Seguridad es reducir la pobreza infantil. Seguridad es brindar alimentación a la población escolar y liceal. Seguridad son escuelas de tiempo completo. Seguridad es enfrentar decididamente la corrupción policial. Es también fortalecer y garantizar la independencia de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. Seguridad es también enfrentar el tráfico y la tenencia ilícita de armas de fuego. Hace 10 años que se estableció por ley un plazo para la regularización de las armas de fuego en situación antirreglamentaria, plazo que vergonzosamente se sigue incumpliendo y prorrogando. A la vez, allanamientos nocturnos para enfrentar el narcotráfico es una medida absurda e ineficaz que ha sido rechazada inclusive por los propios sindicatos policiales. Si realmente se quiere enfrentar al narcotráfico, debería priorizarse el trabajo de inteligencia policial, la tecnificación, la coordinación interinstitucional, la creación de una policía judicial. A la vez deberían volverse a establecer controles estrictos para prevenir el lavado de activos. Sin embargo, la estrategia actual en Uruguay es el mundo del revés. Se prioriza que la Fiscalía persiga el microtráfico de drogas y se elimina la prioridad a la persecución de la defraudación tributaria. Nuevamente, el derecho penal enfocado en los pobres y favoreciendo a los poderosos. Mientras tanto, los controles aduaneros son absolutamente deficitarios y Uruguay es noticia en el mundo como sitio de tránsito de la droga del continente.
En definitiva, los allanamientos nocturnos no constituyen solución alguna para enfrentar la delincuencia, sino meramente consisten en una consigna falaz y vacía para eludir reconocer el fracaso de las políticas punitivistas. Para profundizar sobre este tema, abrimos la mesa de intercambio con Andrea Sorondo, Rodrigo Rey y Tamara Zamudio, integrantes de Serpaj. Si nosotros partimos de la consideración que los allanamientos son medios de prueba que requieren ciertas formalidades y una metodología rigurosa, cuesta pensar que puedan ejecutarse armoniosamente en la noche. El riesgo de que esta ejecución no sea adecuada es que puede provocarse la nulidad de toda la investigación e incluso el denominado efecto boomerang, es decir, que las personas que fueron detenidas en ese allanamiento queden libres. Por esa razón es que en la noche resultaría más pertinente intentar recolectar esa información con otros medios de investigación, por ejemplo, la entrega vigilada, la videovigilancia e incluso una interceptación más sofisticada de las comunicaciones. Todas esas técnicas de investigación existen en nuestro país desde el año 2004 y si no fueron debidamente ejecutadas, se trata de una cuestión presupuestal más que de liquidar garantías para ampliar medios de prueba que no permiten llegar a los objetivos que el proceso pretende alcanzar, es decir, más y mejor información, porque nuevamente el allanamiento es un medio de producción de información. Tal cual todo esto que estás diciendo y bueno, como estuvo mencionando Diego y estuvimos escuchando anteriormente, todas las implicancias que tiene, porque bueno, son cambios muy importantes que tienen repercusiones en distintas esferas, en distintas personas y de diferente lugar, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con las políticas criminales que tienen repercusiones selectivas, ¿no? No a todos les va a afectar, tampoco de la misma forma, y se insiste también en justamente en esto de la lucha, el combate, pero en realidad no se piensan, no se crean, no hay discusión profunda sobre políticas integrales que efectivamente quieran abordar esta problemática que es el narcotráfico. Sí, hay que pensar en los costos que implica el allanamiento nocturno, ¿no? Y cuando digo costos no estamos hablando solamente en relación a lo económico, sino en esta utilidad que decía Rodrigo y en las implicancias que decía André de las violencias, digamos, que se reproducen. Cuando estamos hablando de allanamientos, lo decíamos hace algunos minutos, hablamos de un debilitamiento muy importante de garantías fundamentales, de garantías que constituyen e integran nuestra Constitución, que tienen que ver con derechos que son esenciales de la integridad humana, y tenemos que pensar en esos costos cuando estamos hablando de allanamientos nocturnos. Y cuando hablamos de estos costos es no solamente para personas que puedan estar implicadas en una investigación penal o que puedan ser parte u objeto de esa investigación, sino todas las personas que están dentro de ese hogar y puedan estar involucradas o no en esa situación inicial, y sobre todo lo que ocurre en el barrio, cómo tensiona y cómo afecta a vecinos y vecinas, a la dinámica de la cotidianeidad de un determinado territorio. Todo esto también pensando en esto que decías, André, de la política criminal selectiva, ¿no? De hacia dónde se apunta y hacia dónde se quiere ir cuando se dice que es para terminar con el microtráfico o para terminar con las bocas de venta de droga. Sí, efectivamente también sobre la línea del punitivismo, ¿no? Son esto de recetas mágicas que se elaboran cuando en realidad tampoco hay evidencia que esto funcione. Si efectivamente este problema de fondo que tiene nuestro país y más que nada estos últimos años, bueno, ¿qué evidencia tenemos que nos garantice que efectivamente esto es una medida y no recaer sobre viejas recetas de medidas rápidas donde generan efectos mucho más crudos y que después es mucho más difícil volver? Exacto, y además se trata de una garantía que tiene 200 años de vigencia, que nunca fue cuestionada por su desactualización, ni nunca fue individualizada en ningún estudio con evidencia empírica como un obstáculo para la persecución del microtráfico. Ninguna investigación seria ha concluido que se ha disuelto, por ejemplo, 300 kilogramos de sustancias en la noche antes de ser allanadas en la mañana. Entonces, si eso no sucede, ¿para qué allanar en la noche? No, y aparte esto de aclarar, que un poco lo estuvimos diciendo al principio, determinados allanamientos en determinados lugares se están habilitados, ¿no? No se puede en una casa, pero bueno, sí, si el dueño o dueña de la casa lo habilita, esto de que no es para todos los casos que la policía en ningún momento puede entrar en la noche, sino que efectivamente es para la persecución de este delito específico, que hay otras formas que se pueden profundizar, más eficaces justamente para abordarlo, como es planes de inteligencia y demás.
Sí, además de esta existencia de los allanamientos nocturnos para algunas situaciones particulares, también tenemos el despliegue, como sabemos, de los allanamientos diurnos. Y ahí me parece importante, o nos parecía importante señalar desde Serpaj algunas dinámicas de lo que venimos identificando en los allanamientos que hoy en día existen, ¿no? ¿Qué prácticas se llevan adelante o qué prácticas la institución fiscal, la institución policial termina llevando adelante a la hora de realizar allanamientos? Si bien, obviamente, hay allanamientos que son exitosos o que no logran cumplir el objetivo que tienen pautado, hay otros tantos que no. Y en el debilitamiento de garantías que decíamos que implica el allanamiento, un mal allanamiento genera justamente situaciones de mucha violencia y de vulneración de derechos fundamentales. En nuestro espacio de asesoramiento y consulta sobre situaciones de violencia institucional, hemos recibido numerosas denuncias de distintos allanamientos realizados en distintos ámbitos del territorio nacional y en estos últimos 5 años de existencia de nuestro espacio, donde, bueno, se ven y se observan prácticas, como decía, muy violentas para con las personas que se encuentran en un determinado hogar o para con la comunidad que ve afectada sustancialmente su vida y su ejercicio de derechos tan importantes como la libertad o como la intimidad, por allanamientos mal realizados. No sé, compañeros, si quieren capaz enumerar algunos, ¿no? Pero hemos tenido, allanamientos, denuncias de allanamientos realizados a hogares con menores, donde no se encontraban adultos a cargo, ¿no? O donde han sido trasladados niños y niñas hacia comisaría en el marco de realizamiento de un allanamiento. También, tenemos denuncias que tienen que ver con el ingreso de policías sin orden judicial específica, ¿no? Bajo amenaza. No sé si hay algún otro más caso que queramos mencionar, pero nos parece importante señalar que hoy en día, en este marco de supuestas garantías para los allanamientos que están habilitados por la ley, existen daños muy importantes a los derechos de las personas en allanamientos mal realizados. Exactamente, y además hay un principio teológico formulado en la Edad Media que decía que los vampiros tenían que pedir permiso para entrar. Incluso en el medio del medioevo, valga la redundancia, esa garantía iluminaba contra la intrusión de las bestias. El hogar es un sagrado inviolable y ese no es un capricho, ni depende, como se dijo, de que no había electricidad en 1830, porque es un artículo que fue ratificado en todas y cada una de nuestras constituciones cuando sí había electricidad. Tiene que ver justamente con la protección de la intimidad. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo opuesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando, y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Casa tomada, de Julio Cortázar. Esto fue Bestiario, un podcast de Serpaj. Te invitamos a escuchar los demás episodios en nuestro canal de YouTube y en Spotify. También podés seguirnos en las redes para conocer más sobre nuestro trabajo.